El día de hoy es domingo 18 de mayo del año 2025. Y bueno, aquí estoy en mi caminata mañanera con esta increíble oportunidad para caminar y además reflexionar sobre temáticas que son muy importantes en mi labor como psicólogo y psicoterapeuta de los tres principios. El día de hoy quisiera reflexionar sobre el paradigma de los tres principios, el paradigma inside out de la experiencia psicológica y sus bases psicológicas y neurofisiológicas. Explicar la lógica de la experiencia psicológica concebida bajo la perspectiva de los tres principios y por qué esta comprensión de la experiencia psicológica tiene un impacto muy positivo en la salud mental, en el bienestar en general y en las relaciones interpersonales, además de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas. Para eso voy a iniciar describiendo cómo Cinebanks describió cómo es que se crea y da origen a la experiencia psicológica. Y Cinebanks nos dice, existen tres principios que son fundamentales, que son los ingredientes fundamentales de la creación de la experiencia psicológica. Y estos tres principios son mente, conciencia y pensamiento. Y Cinebank nos advierte, estos tres principios no son teorías, no son conceptos psicológicos, no son conceptos filosóficos, tampoco son principios morales o éticos bajo los cuales las personas deberían vivir sus vidas, sino que son energía, una energía omnipresente que no tiene forma, pero que da forma y vida a todo, absolutamente todo lo que existe en el universo. Es la energía fundamental, la energía creadora de todo. Y eso nos incluye a los seres humanos. Y también esa energía es la causa, la energía fundamental que crea y da vida a nuestra experiencia psicológica. Los tres principios son esencialmente la energía fundamental que crea todo, incluyendo nuestra experiencia psicológica. Y después Cinebanks nos describe de una forma sencilla, simple, pero muy profunda,
cómo es que ocurre este proceso, cómo es que estos tres principios, cómo estos ingredientes fundamentales de nuestra experiencia se combinan para crear y dar vida a nuestra experiencia psicológica. Y nos dice Sidney Banks, cada instante de nuestra vida, seamos conscientes de ello o no, lo sepamos o no, la energía universal de mente cataliza, activa, da vida a nuestros pensamientos y el poder de la conciencia nos hace ver esos pensamientos, nos hace ver y sentir esos pensamientos como nuestra experiencia en el momento presente. Nuevamente, esto es súper importante. Sidney Banks nos describe de una manera súper simple y sencilla cómo es que ocurre la creación de la experiencia psicológica a través de los tres principios. A través de la energía universal y sin forma de los tres principios. Y nos dice, la energía universal de mente cataliza, activa, da vida a nuestros pensamientos y a cualquier otro estado mental o el contenido de nuestra mente, que puede ser una memoria, que puede ser pensamiento, imaginación, estado mental, cualquier estado mental que se encuentre en nuestra mente personal, en nuestra mente. La energía universal de mente cataliza ese pensamiento, esa memoria, esa imaginación. Y el poder de la conciencia nos hace ver y sentir esa memoria, ese estado mental, como nuestra realidad en el momento presente. De tal manera que mientras voy caminando en este bello campus universitario de Stanford, en el área deportiva, y veo a un grupo de niños jugando fútbol y divirtiéndose de lo lindo. Llama poderosamente mi atención ver a estos niños disfrutando plenamente del momento, riéndose a carcajadas, gozando el momento. Momentos de plenitud, de gozo, que los niños experimentan. Y entonces, yo comienzo a sentirme feliz. Me acuerdo de mis años, me acuerdo de mi niñez. Comienzo a pensar en mi niñez y los momentos plenos en los cuales yo disfrutaba mucho jugando fútbol con mis amiguitos. Y entonces comienzo a recordar el lugar donde jugábamos, los amiguitos con quienes yo jugaba,
el ambiente, cómo se observaba. Eh, Inclusive puedo escuchar las voces, los gritos, las carcajadas de mis amiguitos mientras jugábamos fútbol. Y mientras más sigo pensando, mi mente comienza a recrear más detalles acerca de esos momentos de plenitud, de felicidad. Y me acuerdo las carcajadas y cómo a veces, aún en la época de verano, las lluvias famosas de verano en México, eh, disfrutábamos mucho jugando bajo la lluvia. Y cómo nos empapábamos y resbalábamos, pateábamos el balón y ni siquiera se movía unos 2 metros. Estaba súper pesado, pero no importaba. Nos sentíamos felices, plenos, satisfechos. Y eso me comenzó en esos momentos, mientras sigo caminando, continúo pensando en esas memorias, en esos momentos felices de plenitud, de felicidad, de satisfacción plena, de estar completamente inmerso en el momento presente, disfrutando de esa cascarita, de esa, de ese partido de fútbol con mis amiguitos. Y se me enchina la piel. Y siento una pequeña descarga eléctrica en mi espalda que me manifiesta, que me hace sentir, pues que es una felicidad plena en estos momentos. Se me enchina la piel de gusto, de felicidad. Y me siento muy feliz, pleno. En estos momentos comienzo a sentir esa felicidad, esa satisfacción, esa plenitud de esos momentos en mi vida. La plenitud de experimentar la vida. La plenitud de disfrutar plenamente, estar inmerso en una actividad tan divertida con mis amiguitos de la infancia. Y siento esa emoción tan real, tan viva en estos momentos, como si me estuviera ocurriendo, como si estuviera allí, en ese lugar, en medio de la acción, disfrutando plenamente de este partidito de fútbol, de la cascarita. Y entonces, en estos momentos, como me siento tan feliz, tan pleno, tan alegre, tan satisfecho, miro mi mundo, miro a mi alrededor y me siento muy afortunado. Y veo mi mundo con ojos de gratitud, de agradecimiento por la oportunidad de haber experimentado esos momentos de plenitud y gratitud por todos los momentos de plenitud que he vivido durante mi vida. Agradezco a la vida. Entonces veo mi mundo con ojos de gratitud, con ojos de felicidad, con ojos de abundancia, de alegría, de plenitud. Y pienso en mi futuro
y veo un futuro lleno de oportunidades. Veo un futuro lleno de posibilidades. Veo un futuro lleno de logros personales, logros profesionales, mejoras en mi calidad de vida, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones familiares, etcétera. En fin, veo un mundo muy positivo. Veo mi mundo con optimismo. Veo mi futuro con esperanza, con optimismo, con plenitud, lleno de abundancia. Y todo este sentimiento, estos sentimientos de plenitud, de felicidad, de inspiración, me motivan, me inspiran como persona, como ser humano, a ser mejor. Me siento inspirado y me siento motivado y me siento con la energía para ser mejor, para mejorar mi vida personal, para mejorar mi situación financiera, para mejorar mis relaciones familiares e interpersonales, mejorar mi salud, mi bienestar, mi satisfacción con la vida. Y además, me siento personalmente comprometido a utilizar la energía, el tiempo y los recursos necesarios para el logro de mis metas personales, profesionales, familiares, etc. Y no solo eso, sino además comienzo a pensar en algunas formas prácticas de cómo mejorar mis relaciones familiares, por ejemplo. O algunas formas prácticas de cómo mejorar mi salud. Algunas formas prácticas de mejorar en el ámbito profesional. Y me comprometo personalmente. Me siento motivado e inspirado y con el compromiso para realizar mis metas. ¿Te das cuenta? Esa es mi experiencia psicológica en estos momentos. Este es mi estado mental en estos momentos. Es un estado de felicidad, de plenitud, de inspiración, de motivación, de esperanza, optimismo y deseo genuino de superarme. Y me encanta escuchar esas sonrisas auténticas, esas carcajadas de estos estudiantes de Stanford que están disfrutando, así como yo, de una caminata en el campus. ¿Te das cuenta? Este es mi estado mental. Este ha sido mi estado mental en estos momentos, que fue desencadenado, que de alguna manera fue inspirado, fue detonado en el momento en que yo miré a esos niños disfrutando tanto, jugando fútbol. Y el simple hecho de verles jugar y disfrutar viéndoles, eso despertó en mí
este deseo auténtico, esta inspiración auténtica, esta felicidad auténtica. Y me hizo recordar mis propias experiencias de niño jugando fútbol. Lo que genera, aumenta y alimenta mi felicidad en estos momentos. Y entonces me siento feliz, pleno, satisfecho, alegre en el momento. Y entonces, en ese estado mental de felicidad, con ese sentimiento de felicidad y plenitud, veo mi mundo. Es como que la naturaleza se encarga de ponerme los lentes de la felicidad, de la alegría, de la abundancia, del optimismo, de la gratitud. Y entonces veo mi mundo a través de esos lentes. Lentes de felicidad, de alegría, de optimismo, de agradecimiento. Y eso alimenta aún más mi felicidad, mi satisfacción, mi plenitud en estos momentos. Y en ese estado de felicidad y plenitud, pienso en mi futuro y veo un mundo lleno de oportunidades, veo un mundo lleno de abundancia, veo un mundo lleno de logros, veo un mundo lleno de logros personales y profesionales. Y me siento inspirado para lograr esas metas, esos logros que deseo, esas metas que deseo lograr. Y esa inspiración me llena de motivación. Esa inspiración me llena de motivación para dedicar tiempo y esfuerzo y compromiso en el logro de estas metas personales y profesionales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la dinámica? ¿Te das cuenta cómo la experiencia psicológica se va desarrollando, va evolucionando en el momento y se va transformando y se va intensificando? Y ese estado mental, pues, tiene un impacto muy positivo en todas las áreas de mi vida. Ese estado mental de alegría y felicidad, pues tiene un impacto increíble, muy positivo en mi bienestar psicológico, en mi bienestar emocional, en la calidad de mis relaciones interpersonales y en mi motivación e inspiración para ser cada vez mejor. Y en mi compromiso para realizar las actividades necesarias para ser mejor, para el logro de mis metas personales y profesionales. ¿Te das cuenta? El poder que tienen nuestra experiencia, el poder que tienen las emociones positivas, el poder que tiene, por ejemplo, en este caso, el poder de la felicidad, del bienestar, de la alegría, de la plenitud, que
tiene un impacto positivo en todas las áreas de mi vida. Completamente cada área de mi vida se ve impactada de manera positiva por esta emoción, este sentimiento de alegría y de plenitud. En el momento. Y todo comienza con un momento, con una memoria, con un recuerdo personal, una memoria de mi infancia, un recuerdo feliz. Así es como se crea nuestra experiencia psicológica. Y desde el punto de vista de los tres principios, pues lo que ocurrió básicamente es de que, bueno, yo vengo caminando aquí en este campus universitario, llevando a cabo mi reflexión de la mañana y veo a un grupo de niños jugando. En el momento que veo a estos niños jugando, vienen a mi mente mis propios recuerdos, memorias, en las cuales yo disfrutaba tanto jugando fútbol en mi niñez. Vienen esas memorias de alegría, de felicidad. Automáticamente, de manera completamente inconsciente, la energía universal de mente activa esas memorias, les da vida, de tal manera que, y el poder de la conciencia me hace ver y sentir esos recuerdos, esas memorias, como si me estuvieran ocurriendo en estos momentos precisos. De tal manera que me siento inmerso en medio de la acción. Me siento tan presente en esos momentos. Comienzo a sentirme muy alegre, feliz, pleno, satisfecho. La energía universal de mente activa esa memoria, ese recuerdo mío, y el poder de la conciencia me hace ver y sentir tan vívidamente ese recuerdo como si me estuviera ocurriendo en estos precisos instantes. Y entonces, de un momento a otro, echo a volar mi imaginación. Y mi mente me hace sentir inmerso en medio de la acción. De tal manera que siento la emoción, escucho a mis amiguitos gritar, pidiendo la pelota, escucho sus risas, sus carcajadas, el ruido del balón y el grito regocijante cuando anotábamos un gol. Parece que estuviera ocurriéndome en estos momentos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del poder de los tres principios? ¿Te das cuenta del poder de mente, conciencia y pensamiento? Su magia es hacernos sentir, experimentar el contenido de nuestra mente
en el momento, como si nos estuviera ocurriendo en esos momentos. Nos hace sentir el contenido de nuestra mente en el momento como nuestra experiencia, como nuestra realidad en el momento presente. Y la sentimos tan plena, tan vívida, esa realidad, esa experiencia, que parece que nos está ocurriendo en estos precisos instantes. Sin embargo, ese recuerdo del que te estoy hablando ocurrió hace más de 20 años, 30 años, pero sigue tan vivo, tan real, tan vívido en mí. Y la energía de los tres principios me lo hacen sentir tan vívido, tan real, como si me estuviera ocurriendo en estos precisos instantes. Pero solamente es una memoria, solamente es un recuerdo, un lindo recuerdo, una linda memoria, una memoria feliz. Que los tres principios me hicieron verla y sentirla como mi realidad en el momento. Así es de que viajé en el tiempo y en el espacio mi mente viajó en tiempo y espacio para revivir esos momentos de plenitud de mi infancia, cuando jugaba fútbol con mis compañeritos del barrio. Pero digamos que sigo caminando aquí en ese campus universitario, disfrutando del canto de los pájaros, de la alegría que me ha provocado recordar mi infancia. Pero sin embargo, de repente me encuentro una situación, alguien que por error, quizás, eh, me voltea a mirar, voltea hacia mí y entonces hace un gesto como de desagrado, como quizás preguntándose, ¿a quién le está hablando esta persona? ¿Está hablando sola? ¿Está delirando? Debe estar mal. Y entonces la persona me voltea a ver. Es una situación hipotética. Nunca ha pasado. Afortunadamente, y, y siempre vengo a caminar a este lugar. Pero digamos que de repente me encuentro una persona que me ve raro, con desagrado, desaprobando que esté hablando directamente al teléfono. Y entonces, en esos momentos, me acuerdo de otras situaciones en las cuales me he encontrado que una persona me insulta o me mira mal, me mira con desagrado, desaprobando mi comportamiento. Y entonces comienzo a sentirme molesto, comienzo a sentirme ofendido y molesto.
Y entonces me acuerdo de todas las situaciones en las cuales me he sentido muy enojado, muy irritado en situaciones similares. Y comienzo a sentirme más irritado. Literalmente le pongo más leña al fuego. Comienzo a sentirme más irritado, más enojado, más ofendido. Y entonces, lo que en un momento fue un momento de plenitud y felicidad, se convierte en un momento de enojo y frustración. Y entonces comienzo a sentirme frustrado y enojado en el momento. Y con ese sentimiento de enojo, miro a mi alrededor y miro las cosas mal. Miro lo malo. Me enfoco en lo negativo de este lugar. Me comienzo a sentir eh, frustrado y ver lo negativo de este campus. Comienzo quizás a pensar, oh, las personas aquí son muy eh, racistas o se creen mucho porque vienen a esta universidad prestigiosa. Y mira, este lugar cobran tanto la cuota de inscripción y la tuition. Debería de estar mejor cuidado. Y mira, todo eso está sucio y las bicicletas que veo aquí están mal estacionadas, se ven feas, eh, las calles no están bien cuidadas, etcétera. Y las personas aquí son muy arrogantes, juiciosas, etcétera. Comienzo a ver mi mundo con ojos de resentimiento, a juzgar, a evaluar, a comparar, a ver lo negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, con estos ojos de enojo, veo mi mundo. Y lo veo como un lugar inseguro, lo veo como un lugar hostil quizás, lo veo como un lugar negativo, sucio, y me siento pesimista. Me siento pesimista respecto a este mundo y a la humanidad. Entonces comienzo a juzgar a esta persona y a todas las personas que vienen aquí, diciendo, sí, estas personas son arrogantes y se creen mucho y que tienen el poder para minimizarnos, mirarnos mal, tratarnos de manera negativa porque somos diferentes, somos de diferente color, o simplemente porque estoy hablando en este teléfono, como si estuviera hablando con alguien. ¿Te das cuenta? En esos momentos la naturaleza me ha puesto los lentes del enojo, del juicio, del comparar, del criticar, del analizar y ver lo negativo. Sentirme pesimista, sentirme sin esperanza, desesperanzado en estos momentos. Y pienso en mi situación, en mi vida, y me siento mal. Comienzo a pensar en todos los momentos que he sido tratado de esta manera y cómo es que la gente ha abusado de mi confianza, cómo es que la gente me ha maltratado,
cómo es que la gente me ha tratado de una manera injusta, etcétera, etcétera. Entonces veo mi vida con ojos de enojo, de frustración, de pensar que quizás he invertido mucho tiempo, mucho dinero y esfuerzo en mejorar mi vida y no puedo avanzar. Siento que hay muchos barreras, muchos obstáculos, mucha gente que no me permite el logro de mis metas. Que a pesar de que me esfuerzo y de que trabajo de manera disciplinada, siempre hay personas o situaciones que se interponen, que son un obstáculo para el logro de mis metas. Y eso me hace sentir más enojado. ¿Te das cuenta? Conforme estoy enojado, mientras me siento enojado, la naturaleza me pone los lentes de enojo, de tal manera que veo mi mundo con ojos de enojo. Veo mi vida con ojos de resentimiento. Veo mi vida con ojos de frustración. Veo mi vida con esta sensación de que no he logrado mucho. Entonces veo mi pasado y lo veo con enojo. Veo mi presente y lo veo con enojo. Y pienso en mi futuro y me siento desanimado, desmotivado. Me siento cansado. Me siento irritado y sin ganas de, de lograr lo que quiero. Y en lugar de inspiración me siento desanimado, desmotivado para lograr mis metas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo pasar de un momento de éxtasis, de felicidad, de plenitud, de gratitud, de abundancia, a otro de frustración, de juicio, de enojo, resentimiento, impotencia, falta de motivación, falta de esperanza, etcétera, etcétera? Este es mi estado mental, esta es mi experiencia psicológica en el momento. Y ocurrió exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Mientras vengo caminando y veo a alguien que me echa una mirada no muy agradable, como juzgando el que esté hablando en el teléfono. Y eso inmediatamente genera una sensación de enojo en mí, una sensación de frustración en mí. Y es porque la energía universal de mente cataliza esa sensación de enojo, ese pensamiento de enojo que experimento en el momento mismo que esta persona me mira con ojos de negatividad o con ojos de juicio, con ojos de crítica. La energía universal de mente cataliza esa sensación de enojo y el poder de la conciencia me hace sentirla y vivirla como si fuera real en el momento. De tal manera que comienzo a sentirme enojado, comienzo a sentirme frustrado. Y mientras más pienso en ello, más me siento enojado. Conforme sigo pensando en ello, más me siento frustrado.
Es como si mi cerebro, en el momento que experimento esa sensación de frustración, atrajera. Es por eso que hay una expresión que dice, las emociones positivas atraen lo mejor de nosotros y atraen lo mejor de las demás personas. Pero las emociones negativas atraen lo peor en nosotros mismos y atraen lo peor en otras personas. Porque en esos momentos nuestro cerebro se enfoca tanto en, digamos, en este caso, en la sensación negativa, que atrae, se convierte en un imán para pensamientos, memorias de mi pasado, en las cuales he experimentado una sensación de enojo y frustración. Y entonces, mientras más pienso en ello, el poder de la conciencia me hace sentir ese enojo y esa frustración con mayor intensidad. Y entonces en ese estado de enojo y frustración, veo mi mundo. Es como que la naturaleza me pone los lentes de la frustración y todo lo veo mal. Todo lo veo negativo. Todo lo veo insuficiente. Lo veo juicio, critico, evalúo. Tengo una mentalidad juiciosa. En el momento. Es porque el poder de la conciencia, es como que la naturaleza me pone esos lentes, los lentes del enojo y la frustración. Y todo lo veo con enojo y frustración. Veo mi vida y la veo con enojo y frustración. Veo mi situación actual, mi situación familiar, mi situación económica, mi estado de salud, mis relaciones interpersonales, a mis amigos, a mis familiares, y los veo con esos ojos de frustración y de enojo, eh, de crítica, de análisis, etc. ¿Te das cuenta? Parece que la naturaleza en ese estado de enojo, nos pone los lentes. Y lo que hace es intensificar aún más nuestro enojo. ¿Por qué? Cuando nos ponemos los lentes del enojo, pues básicamente lo que está haciendo nuestro cerebro es atraer esas memorias negativas. Hay quienes hablan de la atención selectiva. Cuando tenemos este estado mental de negativismo, de frustración o de enojo, nuestro cerebro automáticamente se convierte en un imán para memorias, experiencias del pasado similares. De tal manera que alimenta más nuestro enojo y frustración. ¿Te das cuenta? Y se convierte como en ese círculo vicioso. Me siento mal, veo el mundo de manera negativa, actúo de manera negativa, y esto se refleja en cómo me siento, y cómo me siento afecta cómo veo mi mundo, y cómo veo mi mundo, la forma en que interactúo con el mundo, la forma en que interactúo con mis amistades, la forma en que interactúo con mis seres queridos, la forma en que interactúo con mis colegas en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Y se convierte en este caso en un círculo vicioso que lo que hace es atraer más y más negativismo, que a su vez
genera comportamientos negativos que a su vez alimentan más el negativismo. Eso es lo que comúnmente llamamos círculo vicioso, que se autoalimenta, que se autovalida. Y algunas veces nosotros lo hemos experimentado. Y algunas personas se encuentran atrapados o atrapadas en este círculo vicioso del cual no pueden salir, de sentirse mal, enojados o sentirse tristes y ver su mundo con tristeza y tener comportamientos que manifiesten esa tristeza. Y esto se convierte en ese círculo vicioso. Y desafortunadamente, cuando las personas se encuentran atrapadas en esa situación, a veces es difícil romper con ese círculo vicioso. Es difícil sacarlos de esa dinámica, de una espiral descendiente, donde cada vez se van sumergiendo, se van hundiendo cada vez más en sus propios pensamientos y sentimientos de negativismo. ¿Te das cuenta? Eso es, en esencia, la forma en que nosotros concebimos el origen de la experiencia, cómo es que se crea y cómo es que se alimenta, cómo es que se autoalimenta y cómo es que se perpetúan esas sensaciones, tanto las sensaciones positivas como las negativas. Y esa es la forma en que funciona nuestra mente. Así es como funcionamos. Y fue Sydney Banks, quien con una visión, con esta sagacidad, con esta perspicacia, pudo darse cuenta de que el origen de toda experiencia psicológica son los tres principios: mente, conciencia y pensamiento. Y que estas sensaciones, tanto las positivas como las negativas, todas, absolutamente todas, tienen su origen en estos ingredientes fundamentales: mente, conciencia y pensamiento. La energía universal de mente cataliza nuestros pensamientos, memorias, imaginación, y el poder de la conciencia nos hace ver y sentir esos pensamientos, esas memorias, esa imaginación, como si fuera nuestra realidad en el momento presente. No la hace vivir tan real, tan vívida, como te acuerdas de mi memoria de infancia, de felicidad y de plenitud. En los momentos que te lo estaba comentando, compartiendo, sentía esa emoción. Se me enchinó en la piel, el corazón se sentía gozoso, mi corazón se sentía contento, alegre, me sentía pleno, feliz, satisfecho. Y es muy probable que eso se manifestara en la forma en que compartía mi experiencia de felicidad contigo, querido audio escucha.
como que me sentí tan inmerso en mi experiencia de felicidad que fue muy intensa, fue vívida. Pues así es como se crea nuestra experiencia psicológica, tanto las buenas como las no tan buenas. Y lo mismo ocurrió cuando comencé a sentirme molesto. Y quizás también lo notaste, querido audio escucha, en el tono de mi voz y en la intensidad de mi voz y la forma en que te estaba hablando acerca de mi experiencia de enojo. Y es porque los tres principios me hicieron sentir esa experiencia tan real y tan vívida que el enojo para mí era real, evidente, porque lo estaba experimentando emocionalmente y hasta físicamente. ¿Te das cuenta del poder, del increíble poder de los tres principios, de la experiencia psicológica? Disfruta del canto de los pájaros. Eso es lo que me encanta de estas caminatas por este lugar, porque el canto de los pájaros se convierte como en la música de fondo. No necesito música de fondo. Los pajaritos volando felices y gozosos me la proporcionan. En esta segunda parte del audio, quisiera hablar acerca de la ciencia y la lógica de la comprensión de los tres principios. En otras palabras, ¿cuáles son las teorías, los conceptos, las ideas y descubrimientos recientes en el campo de la psicología y las neurociencias que apoyan, que validan la comprensión de Sydney Banks sobre el origen de la experiencia psicológica? Y para ello voy a referirme a una psicóloga estadounidense. De hecho, es psicóloga y neurocientífica estadounidense llamada Lisa Feldman. Ella es investigadora en una universidad en el este de los Estados Unidos, en Nueva York, llamada Northeastern University. Y junto con un grupo de investigadores, su equipo de investigadores, ha estado estudiando particularmente las emociones, el origen de las emociones, qué son las emociones, cómo es que se crean, cómo es que se destruyen, cómo es que se gestionan, o qué hacer con las emociones. Y lo ha hecho por casi 30 años. Ha dedicado su vida justamente al estudio de las emociones. Y después de 30 años, ha creado un nuevo paradigma de la comprensión de la causa y origen de las emociones. Y ella le llama paradigma inside out, de las emociones construidas o de la construcción de las emociones. Paradigma inside out, de dentro hacia afuera, de la construcción de las emociones. Y básicamente la propuesta de la doctora Feldman pone de cabeza
a la psicología, sobre todo la comprensión, los conocimientos que tenemos o que teníamos respecto al origen de las emociones, que han perdurado por cientos de años, por lo menos 200 años o 150 años. Entonces está desafiando el status quo, está desafiando muchos de los modelos, muchas de las teorías que nosotros en el campo de la salud mental defendíamos a capa y espada. Y es la comprensión fundamental de que a- a di- aunque parece, aunque parece que nuestras emociones son causadas o provocadas por el mundo, en realidad nuestras emociones son creadas, son manufacturadas por nuestro cerebro en el momento. Nuevamente, el, el- el- la premisa fundamental de la doctora Feldman es de que aunque parece que lo que sentimos viene de afuera, en realidad lo que sentimos viene de nuestro interior. Suena contraintuitivo, ¿no es cierto? La afirmación contundente de la doctora Feldman es que aunque parece que lo que sentimos viene de afuera o es provocada por el ambiente, digamos, la actitud y comportamiento de las demás personas, incidentes en nuestro día a día, eventos inesperados, contratiempos, etcétera, en realidad son creados por nuestro cerebro, desde nuestro interior. No son provocados. La doctora Feldman es contundente en ese sentido. Las emociones no son provocadas por lo que nos pasa, sino que nuestras emociones son producto de la creación de nuestro propio cerebro en el momento. Y dice, no somos seres pasivos, simplemente reflejando el mundo. No somos seres pasivos que simplemente reflejan o responden o reaccionan a lo que nos pasa, reaccionamos a lo que nos pasa, sino que nuestro cerebro es proactivo y crea nuestras reacciones emocionales. Así es de que, contrario a la idea prevaleciente en la psicología, nos dice la doctora Feldman, lo que sentimos no es resultado de lo que nos pasa. Lo que sentimos es una creación de nuestro cerebro ante lo que nos pasa. Ni más ni menos. Toda sensación, todo sentimiento, toda emoción, todo comportamiento, todo estado mental que ocurre en nuestro interior es provocado es creado por nuestro cerebro, ni más ni menos. Voy a repetir eso porque es súper importante.
todo lo que sentimos, cada sensación, cada sentimiento, cada memoria, cada forma de imaginación que ocurre en nosotros, aunque parecería que es provocada por lo que nos pasa, nos diría la doctora Feldman, en realidad es construida, es creada por nuestro cerebro en el momento, creada desde nuestro interior. Es por eso que le llama el paradigma inside out o paradigma de adentro hacia afuera de la causa y origen de nuestras emociones. Y entonces la premisa fundamental es de que nuestras emociones son construidas por nuestro cerebro en el momento. Y esto ocurre tan rápido y en cuestión de milisegundos que parece que lo que sentimos es provocado por el ambiente. Por ejemplo, en el caso de mi sensación de enojo, la sensación de enojo que te describía hace unos momentos, esencialmente parece, y a simple vista parece que lo que yo experimentaba o experimenté en el momento fue provocado por la actitud de esta persona que me vio de una manera juiciosa o rara o enfadada. Parecería que mi reacción de enojo fue provocada por su comportamiento. Pero la doctora Feldman nos invita a ver más de cerca y nos dice, no, así parece, pero en realidad tu sensación de enojo ha sido creada, manufacturada y construida por tu propio cerebro. Pero ha ocurrido tan rápido que crea la impresión, la ilusión óptica de que ha sido el comportamiento de esta persona lo que te ha hecho sentir molesto. Pero no, tu enojo viene de adentro hacia afuera. Y con esta visión tajante, con esta visión quizás para algunas personas controvertida y quizás ilógica, quizás irracional para algunos, la doctora Feldman está realmente retando, desafiando a la psicología moderna o a la psicología o las teorías y los modelos psicológicos que han prevalecido por los últimos años. Y nos ofrece una visión completamente nueva, una visión radicalmente diferente sobre la causa y el origen de las emociones, de todo sentimiento, e inclusive de toda actividad mental. No solamente de las emociones, aunque ella inició sus estudios sobre el origen de las emociones, lo ha extendido para bien a otros aspectos de nuestra vida mental. Ha extendido esta comprensión a otros aspectos de nuestra experiencia mental. Y entonces ella habla de la experiencia psicológica en general, de la experiencia mental en general, creada por el cerebro
por nuestro cerebro en el momento, de adentro hacia afuera. Y para ello, la doctora Feldman utiliza dos teorías, entre otras, dos teorías que son muy relevantes y muy importantes, que definen esencialmente su comprensión de la causa y origen, inside out, de adentro hacia afuera, de las emociones. Y una es lo que en neurociencias se denomina cerebro predictivo o cerebro predictor, que esencialmente nos dice que cada vez que nos encontramos ante una situación nueva o una situación en el ambiente, por ejemplo, en el caso de mi sensación de enojo por la actitud de esta persona, lo que mi cerebro en esos momentos hizo, este cerebro predictivo, es literalmente se pregunta, ¿cómo es que Raúl ha respondido ante situaciones similares en el pasado? ¿Qué es lo que ha experimentado Raúl cuando ha experimentado, ha enfrentado este tipo de situaciones en el pasado? Y entonces lo que hace es, se va hacia el pasado y revisa de manera rápida, como el Internet, ¿verdad? Como si le preguntas a Google o más recientemente si le preguntas a ChatGPT, le haces una pregunta y en unos cuantos segundos te presenta una respuesta súper precisa. Pues de la misma manera, el cerebro, cuando enfrenté esa situación de una mirada desafiante de esta persona, automáticamente se preguntó, ¿cómo es que Raúl, le preguntó a ChatGPT, se preguntó a sí mismo en su cerebro, ¿cómo es que Raúl ha respondido en el pasado ante situaciones similares? Y automáticamente, en milésimas de segundo, lo que hace es, ha sentido enojo. Se ha sentido enojado, frustrado. La mayoría de las veces, no todas las veces, pero la mayor parte del tiempo, Raúl se ha sentido ofendido, se ha sentido enojado o frustrado. Y entonces es la experiencia que crea mi cerebro ante este estímulo, ante esta situación. Pero la crea en milésimas de segundo, porque es lo que llaman, por eso es que es el cerebro predictivo, se anticipa. El cerebro es tan eficiente que tiene la capacidad de anticiparse a nuestras necesidades o anticiparse a nuestras respuestas y presentárnoslas de una manera súper eficiente. Eso es lo que se llama el cerebro predictivo. Básicamente es, mi cerebro está prediciendo en base a mis experiencias del pasado, cómo es que me sentiría en esa situación. Y entonces me presenta la sensación de miedo o la sensación de enojo y de frustración, y así es como me siento. Entonces en realidad la forma en que me siento
ha sido construida, ha sido predecida por mi cerebro y construida en el momento. Y quizás más aún, construida unos cuantos segundos antes, de tal manera que parece que es provocada por el mundo. Es construida unos pequeños segundos antes que crean la ilusión de que mi enojo es provocado por la actitud de esta persona. Pero en realidad, como diría la doctora Feldman, mi enojo ha sido predecido y construido por mi propio cerebro en milésimas de segundo. Ese es el fenómeno en términos muy generales y demasiado, quizás lo estoy sobresimplificando, pero es solamente para mostrarte la importancia de este concepto del cerebro predictivo en nuestra vida diaria. La función del cerebro es predecir, anticiparnos y responder de una manera eficiente o responder ante las situaciones de nuestra vida diaria. Y esto me permite explicar la naturaleza y la importancia y la función de nuestro cerebro. Nos dice la doctora Feldman, aunque parece que, o se nos ha dicho, esencialmente que las funciones fundamentales de nuestro cerebro son las de pensar, analizar, racionalizar, o de sentir, de experimentar. Nos dice la doctora Feldman, en realidad, claro, esas son funciones, pero no son tan relevantes como otras dos funciones que son fundamentales para nuestra existencia y nuestra sobrevivencia. Y estas funciones fundamentales del cerebro son dos. El cerebro se encarga de regular, de hacer que funcionen de manera eficiente cada órgano de nuestro cuerpo, cada sistema de nuestro cuerpo esté funcionando de manera perfecta y efectiva, momento a momento. De tal manera que, por ejemplo, el café y el pan, el postre que me deleité comiendo esta mañana, pues en mi sistema digestivo en estos momentos está trabajando de manera completamente autónoma, extrayendo los nutrientes y eliminando lo que no es nutritivo. Y además está creando, transformando esas calorías en la energía que necesito para mi caminata. Y además extrayendo todos los nutrientes, las vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Es súper complicado. Y lo está haciendo mi sistema digestivo de una manera completamente autónoma e inteligente. Mi sistema digestivo lo está haciendo de una manera inteligente, sabia. No necesito coordinar o hacer funcionar a mi sistema digestivo para que opere de manera perfecta. Eso lo hace y lo regula nuestro cerebro. Es una de las funciones fundamentales. Y lo mismo ocurre con el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, nuestros pulmones, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera.
que son tan complejos, cada uno de ellos por sí mismos. Pero están operando, están trabajando de una manera completamente autónoma, tras bambalinas, 100% del tiempo, todo el tiempo, de una manera precisa, y que no necesitamos ser conscientes de ello. La otra función importante del corazón, del cerebro, es señalarnos de riesgos potenciales, señalarnos peligros potenciales y responder de una manera apropiada. Es ahí donde el sistema predictor de predicción tiene un papel súper importante, porque el cerebro predice cómo responderíamos ante situaciones de riesgo, aun cuando nosotros no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, mientras vengo caminando en este lindo lugar y estoy tan inmerso en mi reflexión que no me doy cuenta que voy caminando hacia un árbol. Y entonces, por fortuna, quizás yo no estoy atento al camino, pero sin embargo, mi cerebro sí lo está. Y entonces lo que hace es, antes de que choque con el árbol, mi cerebro hace los ajustes necesarios para que evite la colisión con mi colisión con el árbol. ¿Te das cuenta? Nuestro cerebro está siempre alerta. Nuestro cerebro está siempre atento, monitoreando riesgos potenciales, anticipando riesgos potenciales y haciendo los ajustes necesarios para orquestar una respuesta sabia, inteligente en el momento, que nos ayuden a evitar esos riesgos. Como el caso del árbol y yo, que me ayude a evitar chocar con el árbol y con eso pues que tenga un impacto negativo en mí. ¿Te das cuenta? El cerebro es nuestro mejor aliado para mantenernos vivos y para protegernos de cualquier riesgo. Y lo que dice la doctora Feldman es, pues, básicamente, esto tiene que ver con la cuestión evolutiva. No es que pensar, racionar, analizar y sentir no sean importantes, pero dice la doctora Feldman que por cuestiones evolutivas y por cuestiones de sobrevivencia, el cerebro tuvo que priorizar esas dos funciones fundamentales para mantenernos vivos, asegurarse de que nuestro cuerpo estuviese funcionando de manera efectiva y también para asegurar de que podamos confrontar, predecir, prevenir riesgos potenciales a nuestra integridad, ya sea física, a nuestra integridad personal y más recientemente en la evolución a nuestra integridad social, moral, profesional, familiar, etc. Así de que nuestro cerebro está constantemente identificando riesgos potenciales y anticipando respuestas apropiadas. Y nos dice la doctora Feldman que, pues claro, es una función genial, esto del cerebro predictivo, pero puede fácilmente salirse de control. Y ella hipotetiza, sugiere que
gran parte de los problemas psicológicos y psiquiátricos, algunos de ellos, son provocados por esta alteración de este sistema predictivo del cerebro, que puede salirse fácilmente de control. Y en lugar de ser un aliado en nuestra sobrevivencia, puede convertirse en nuestro enemigo, peor enemigo para nuestra sobrevivencia. Y es lo que genera, por ejemplo, trastornos quizás de ansiedad, de miedo, fobias, o quizás de tristeza, depresión, o quizás de enojo, frustración y violencia, cuando salen de control completamente. Entonces, realmente la doctora Feldman dice, pues es una bendición, pero el cerebro predictivo, pero también puede convertirse en una maldición. Es una excelente herramienta para nuestra sobrevivencia, pero también puede ser el peor obstáculo para nuestro desarrollo personal y para nuestro bienestar psicológico y para nuestra salud mental. Entonces, ¿te das cuenta cómo todo se va hilando? ¿Cómo es que se van juntando esos elementos? Entonces, la teoría de la doctora Feldman es básicamente nuestras emociones son construidas desde nuestro interior y lo hace en base a experiencias del pasado. Una combinación de el evento externo y las memorias del pasado. Por ejemplo, en el caso de mi experiencia de felicidad, al ver este árbol mientras venía caminando, ¿te acuerdas? Al inicio de la reflexión. Es una combinación. La felicidad que experimenté fue el ver algo en el mundo, en este caso a unos niños jugando, lo que a su vez despertó en mí estas memorias personales de mi gozo cuando era niño jugando fútbol y la felicidad que experimenté. Entonces la sensación de felicidad y plenitud que experimenté, diría la doctora Feldman, aunque parece que ha sido causada por los niños jugando, en realidad solamente es el desencadenante, ¿cómo le llama? El detonador de tu felicidad. Pero lo que realmente construyó la felicidad, tu felicidad, fueron tus memorias, tus experiencias del pasado, tus recuerdos personales de la niñez. Eso fue lo que te provocó la sensación de felicidad en ti, personalmente, en el momento. Entonces es allí cuando ella nos hace conscientes de otra teoría súper importante en la construcción de su modelo, que es lo que ella llama, ella llama realidad relacional, que suena un poco abstracto, pero esencialmente describe lo que te acabo de decir. La realidad que construimos es una relación entre el ambiente y nuestra experiencia subjetiva. Es una relación en lo que ocurre en el ambiente y nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, toda la información sensorial que hemos acumulado a través de los años y que de repente es detonada por un evento en el mundo. En este caso,
particular el concepto de la realidad relacional, es decir, mi realidad y mi experiencia de felicidad, no fue solamente provocada por los niños jugando fútbol, sino esencialmente por mis experiencias personales. ¿Qué es lo que hizo este evento que ocurrió en mi ambiente, medio ambiente, desencadenara, trajera esas memorias de mi vida, de mi pasado, y me las hiciera sentir tan reales y tan vívidas, que, que parece que mi felicidad ha sido provocada por los niños jugando fútbol. Eso parecería a primera vista, que los niños jugando fútbol provocaron mi felicidad. Pero la doctora Feldman nos dice, no, así parece. Pero realmente tu felicidad fue creada por una combinación entre ver a los niños jugando fútbol y esas memorias personales que tú tienes respecto a este evento que está ocurriendo afuera. En esencialmente lo que dice la doctora Feldman, lo que tú sientes son tus memorias. Lo que tú estás sintiendo en esos momentos son tus propias memorias de felicidad. Tú no estás sintiendo directamente el evento, en este caso, los niños jugando fútbol. Lo que tú sientes son tus memorias personales. De tal manera que, por ejemplo, si otras personas pasan por el mismo lugar y los niños están jugando fútbol, pues ni siquiera les llama la atención, ni siquiera voltean a verles, por ejemplo. No es significativo para ellos o para ellas. Esto indica que el evento por sí mismo no tiene el poder de provocar felicidad en todo el mundo, en todas las personas. En otras palabras, este evento en particular no es intrínsecamente feliz o no tiene las propiedades de provocar felicidad en todo el mundo. Porque si así lo fuera, todas las personas que pasan por allí a un lado y observan a estos niños jugando, todos experimentarían lo mismo. Pero tú y yo, querido audio escucha, sabemos que eso no es cierto. No es lógico. No todas las personas experimentan felicidad con los mismos eventos. No todas las personas experimentan felicidad con los mismos objetos. No todas las personas experimentan felicidad con las mismas personas. Tiene que ver con su experiencia personal. Tiene que ver con sus memorias. Y entonces esencialmente lo que la doctora Feldman nos dice, pues nuestra experiencia, lo que nosotros experimentamos, son nuestras memorias. Y me diría a mí, Raúl, lo que tú sentiste, la felicidad que tú sentiste al ver a estos niños jugando, pues son tus propias memorias. De alegría, de felicidad, de entusiasmo, de plenitud que experimentabas cuando estabas jugando fútbol. Eso es todo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que, esa explicación, eso nos ayuda a explicar por qué hay ciertos eventos o ciertas circunstancias o ciertos objetos que provocan felicidad a algunas personas, pero que otras ni siquiera responden a ellos.
Eso explica por qué, por ejemplo, en el típico ejemplo del tráfico, ¿por qué un mismo tráfico horrible, un atascón terrible, no provoca la misma reacción en todas las personas, en todos los conductores? El mismo tráfico provoca diferentes reacciones en diferentes personas. Hola, amigo. Diferentes personas. Provoca diferentes reacciones en diferentes personas. A algunas personas les sube la presión arterial. Tremendo. Se enfadan, se irritan, gritan. Algunas otras personas lo ven como una inconveniencia, pero es tolerable. No pierden control. Otras personas se sienten incómodas y a lo mejor nerviosas o impacientes, pero no es muy inconveniente. Y para algunas otras personas que están en su mundo, quizás escuchando música, o escuchando su podcast, o disfrutando de una conversación con sus seres queridos en el teléfono, ni siquiera el tráfico ni siquiera está presente en el radar de su conciencia. Perdón, ¿te das cuenta? Es por eso, es por esta teoría de la realidad relacional que propone la doctora Feldman, que nos permite ver esencialmente que no es el mundo directamente lo que provoca cómo nos sentimos. Esencialmente lo que provoca cómo nos sentimos son nuestras memorias, nuestro aprendizaje, las formas particulares en las cuales respondemos ante ciertas situaciones o hemos aprendido a responder ante ciertas situaciones. Es por eso que cuando el cerebro tiene esta tarea tan importante de predecir cómo responderíamos, es que esencialmente dice, sí, la mayor parte del tiempo Raúl ha respondido con alegría cuando ve a un grupo de niños jugando fútbol. O mi cerebro también predeciría cuando enfrento una situación de incomodidad, una mirada juzgona o alguien que se siente incómodo porque estoy hablando fuerte y me voltea a mirar mal y siento un poco de enojo o de enfado. Exactamente lo mismo. Mi cerebro se pregunta, ¿cómo es que Raúl ha respondido en situaciones similares? Y básicamente me lanza esa experiencia. Entonces, esencialmente lo que estoy experimentando son dos cosas. Mis memorias de mi pasado, respondiendo ante situaciones similares, mis hábitos de pensamiento y de emoción y sentimiento que están súper arraigados en mis surcos neuronales y que ocurren tan rápido y de manera tan automática que realmente me resultan invisibles. Son automáticos. Y eso es lo que nos dice la doctora Feldman, que crea la ilusión, porque ocurren tan rápido y completamente fuera de nuestra conciencia y voluntad, que parece que lo que sentimos viene de afuera. Que parece que la incomodidad que sentimos, o el enojo, o la ansiedad, o la frustración que sentimos por el tráfico, es provocada por el tráfico, esencialmente. Y la doctora Feldman nos dice, no,
realmente lo que tú experimentas tiene que ver contigo mismo, con tu propia experiencia, ni más ni menos. Entonces, esencialmente son dos teorías, conceptos importantes de la doctora Feldman para explicar su teoría de la experiencia psicológica inside out, la causa y origen de la experiencia psicológica de adentro hacia afuera. Y una es el cerebro predictivo, que ha sido sustentada, un concepto, una teoría que ha sido sustentada por los últimos 15 o 20 años, y el concepto de la realidad relacional, que aunque tiene menos tiempo, sin embargo se está convirtiendo en un concepto bastante sólido y validado científicamente. Entonces esos son los dos elementos, los dos ingredientes fundamentales en la teoría de la doctora Feldman, que sustentan su validez científica. ¿Te das cuenta cómo lo que te decía al inicio de esta reflexión, de que la comprensión de los tres principios, el paradigma inside out de la experiencia psicológica basada en los tres principios, tiene mucho sentido y ha demostrado ser muy efectiva en el tratamiento de problemas psicológicos. Ha resultado ser muy efectiva en el tratamiento de problemas psicológicos, psicopatológicos. Y esta teoría de la doctora Feldman, del paradigma inside out, de la experiencia psicológica, nos ofrece un elemento importantísimo, un elemento científico validado que nos ayuda a entender la ciencia y la ciencia y la lógica de el poder de la comprensión de los tres principios en el tratamiento de psicopatologías. La doctora Feldman y su equipo de investigadores de la Universidad Northeastern University nos ofrecen una guía práctica, científica, fundamentada científicamente, que nos ayudan a explicar la ciencia y la lógica de la experiencia psicológica desde la perspectiva de los tres principios, y también nos ayudan a explicar la ciencia y la lógica detrás de la efectividad de los tres principios. El paradigma inside out de los tres principios. El paradigma inside out de los tres principios que nos explican de una manera certera, de una manera precisa, cómo toda experiencia psicológica es creada desde nuestro interior por tres ingredientes fundamentales, por tres principios universales que son mente, conciencia y pensamiento. Mente, conciencia y pensamiento son el fundamento, son los ingredientes esenciales de la vida, de nuestra vida mental,
mente, conciencia y pensamiento de manera orgánica y natural, crean y dan vida a nuestra experiencia psicológica y a la experiencia psicológica de todo ser humano en cada rincón del planeta, cada instante de nuestra vida. Y eso es lo que les da la estatura, eso es lo que les da, eso es lo que les da la estatura, el criterio de una ciencia, de una ley, de una lógica, de una ley natural, que es precisa, constante y universal. Eso es lo que le da los tres principios: mente, conciencia y pensamiento, la estatura, el grado, el criterio de una ley natural que es precisa, porque explica con precisión la causa y origen de toda experiencia psicológica. Es constante, porque ocurre de manera constante, porque ocurre cada instante de nuestra vida, porque ocurre de manera automática y completamente fuera de nuestra voluntad, nuestro deseo de voluntad. Es por eso que es una ley. Está en acción constante cada instante de nuestra vida, creando nuestra experiencia psicológica. Y es universal, porque esta ley ocurre en cada rincón del planeta. Ocurre en cada ser humano, en cada rincón del planeta, cada instante de su vida. Entonces, solamente para concluir, decir que Cinebanks nos ofreció una verdad, una lógica, una ley y lógica de la experiencia psicológica. Y el comprender esta ley, el comprender esta verdad, el comprender esta ley, el comprender esta lógica de la experiencia psicológica, tiene profundas implicaciones positivas en nuestra salud mental, en nuestro bienestar personal, en la calidad de nuestras relaciones interpersonales y en nuestra calidad de vida en general, en nuestro éxito personal y profesional. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una ley universal. Bueno, entonces solamente para concluir, hacer énfasis en el hecho de que Cinebanks siempre defendió el hecho de que los tres principios no son teorías ni conceptos ni paradigmas, son una verdad universal que explica con certitud nuestra experiencia personal, nuestra experiencia psicológica y espiritual. Y la experiencia psicológica y espiritual de todo ser humano, absolutamente de todo ser humano. Bueno, hasta aquí le dejo.
Gracias por tu atención y nos escuchamos en la próxima reflexión. Que tengas un excelente día. Hasta luego.